Buenos días iglesia. A veces me equivoco y digo que es domingo, pero hay algunos de ustedes que lo ven, aunque es domingo a la mañana aquí, para algunos de ustedes es de tarde, aunque lo estén viendo en el Premier, a la gente que está, por ejemplo, en Uruguay y en otros países de Sudamérica. Ahora, en este momento, no es de mañana, es de tarde, pero de todas maneras, bienvenidos. Vamos a darles un minutito más para empezar el servicio del día de hoy. Es la segunda semana de la serie. Si no vieron el mensaje de la semana pasada, pueden ir y ver el mensaje de la semana pasada, quizás después de que empezamos la serie de Iglesia Esencial. Y también aprovecho en lo que empezamos para decirles que a partir de la semana pasada comenzamos a reunirnos como iglesia afuera en el pasto, la iglesia en el pasto, así le pusimos, a las 10:30 de la mañana. Así que los que están aquí en Loda y quieren sumarse, aquí en el pasto nos estamos reuniendo 10:30 de la mañana todos los domingos. Tenemos el sistema de traducción para que participen en el servicio y para que podamos vernos y estar juntos como iglesia. En unos segunditos empezamos a alabar al Señor y otra vez siempre es bueno compartir con alguien, comentar, etiquetar a algún amigo o algo para invitarlo a la iglesia. Así que nos preparamos para alabar al Señor juntos. Buenos días, hermanos. La palabra de Dios en el Salmo 33, 2 y 3 dice: alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Cantemos con alegría y gozo en nuestros corazones a nuestro Dios. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro
nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águilas. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Amén. Elegí este canto para hoy porque es un buen tiempo para recordar que Dios es defensor de los débiles, ¿no? En estos tiempos donde hay tantos que están sufriendo y están necesitando escuchar que Dios es el defensor de los débiles, ¿no? Por eso escogimos este canto. Si es la primera vez que nos escuchas o que estás aquí con nosotros, quiero conectarme contigo, quiero que nos dejes saber que estás aquí por primera vez, y si hay algo en que podamos servirte, nos encantaría. Estamos hablando de la unidad el día de hoy, y es un tema súper importante, un tema recontra actual para lo que estamos viviendo, en una carta que Pablo le escribió a una iglesia hace casi 2000 años. Eso es lo fascinante de la Biblia. En los capítulos 3 y 4 de primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios. Bienvenidos a todos, es un placer, es un privilegio que estén con nosotros el día de hoy. Tengo un par de anuncios para hacerles en lo que tiene que ver con el regreso a las actividades normales y algunas fechas. Lo primero es que, ya se los dije al principio, nos estamos reuniendo en el pasto que está entre el edificio de aquí y el edificio de los niños. Ahí hay un gran espacio abierto para poder hacer drive-in. Si quieres en el coche, te quedas en el coche y puedes hacer la iglesia desde ahí. O para traer tu silla y sentarte aquí en el pasto. Tenemos algunos lugares con sombra, no muchos. Si quieres sombra tienes que llegar temprano, pero domingos 10:30. Y después un par de fechas que todavía están un poquito en el aire, pero queremos por fe empezar a caminar en esa dirección y invitarte para que el 24 de junio vamos a intentar, de acuerdo a las ordenanzas que vamos a seguir siguiendo, pero queremos intentar el 24 de junio tener una reunión de grupo pequeño. Así que a los que son parte del grupo pequeño de los miércoles, queremos abrirlo, ya que no sea por Zoom, sino que sea presencial, de acuerdo otra vez a lo que nos vayan diciendo las autoridades. Pero esa es una fecha que queremos empezar a orar y poner en el calendario, todavía con pinzas, como digo yo. Es una fecha que está con pinzas, pero bueno. Y la otra fecha que queremos también poner ahí con pinzas es mujeres, ¿no? Uh-huh. La primera reunión que haría el Ministerio de Mujeres, ¿no? El 14 de julio, primero Dios, si se puede, 6:30 aquí. Siempre con la misma dinámica, segundo martes del mes de julio, el 24 de junio, el miércoles, y el segundo martes de julio para lo que es el Ministerio de Mujeres. Pero otra vez, fechas que iremos confirmando a medida que pasen las semanas. Muy bien, hoy vamos a leer un poquito más. Quité uno de los cantos para que tengamos tiempo de leer. Así que te voy a pedir que te concentres, porque parte de alabar a Dios también es escuchar las Escrituras y exponer la palabra. Por eso le pedí a Vale que nos dirija en esta lectura, que es un poquito larga hoy porque va desde el versículo 18 del capítulo 3 hasta el versículo 7 del capítulo 4 de la carta que estamos estudiando, esta serie, estas 12 semanas, que es Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, del versículo 18 al capítulo 4, versículo 7. ¿Nos diriges, Vale? Claro que sí. Dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios.
Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les parece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a los que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de esos líderes a costa de otros. Pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ahí está. Un pasaje muy fuerte, ¿no? Que habla de la unidad y vamos a seguir hablando de eso en un minuto. Vamos a cantar al Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de este canto que la letra, lo hemos hecho antes, que la letra está tomada de, como les decía, del Salmo 121, de Números 6, y es una bendición, la bendición de Números es una bendición sacerdotal. El Salmo es un momento en el cual el pueblo de Israel iba peregrinando, mirando a Jerusalén, cuando iban cantando, iban avanzando, iban confiando que Él iba delante de ellos, que Él guardaba su entrada y su salida desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121. Así que vamos a alabar al Señor con este canto que dice que Dios te bendiga y te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en el llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en el llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Él te ama. Me encanta ese mensaje que es del Señor para cada uno de nosotros. Quiero aprovechar este tiempo para recordarles algo que hacemos cada semana, que es decir lo que la Biblia enseña, que nuestro acto de adoración no es completo si no abarca todas las áreas de nuestra vida, y una de ellas es la generosidad, el acto de dar. Por eso siempre me gusta recordar que ofrendar es un acto también de adoración. Por eso lo incluimos, lo ponemos en el tiempo de adoración. Vamos a pasar a la palabra del Señor, a la carne espiritual, ¿no? Y seguimos en la serie Iglesia Esencial. Iglesia Esencial. ¿Qué significa ser la iglesia esencial? ¿O qué significa esto de la esencialidad de la iglesia? Bueno, hablamos un poquito la semana pasada de esa disyuntiva y de esa discusión que hubo en torno a si en tiempos de pandemia la iglesia debía reunirse o no reunirse, hasta qué grado la esencialidad estaba presente en la labor pastoral, en el congregarse de la iglesia o no. Por eso decidimos ponerle esencial a esta serie, pero vamos a hablar de temas importantes, temas que desde hace 2000 años eran los temas que la iglesia necesitaba escuchar. Y hoy, 2000 años después, estos temas siguen siendo igual de relevantes, igual de importantes. Por eso, iglesia esencial. Y hoy, en particular, hablamos de la unidad, pero decidimos ponerle a este sermón malas ideas, pero también buenas ideas. O sea, te voy a dar algunas malas ideas que la iglesia de Corinto estaba llevando a cabo que no promovían la unidad, y te voy a dar también ideas que son buenas ideas para la última parte. Me voy a reservar las buenas ideas para el final. Me voy a reservar las buenas ideas para el so what. Así que primero malas ideas que vamos a aprender de 1 Corintios 3 y 4 y luego buenas ideas o buenas sugerencias. Así que espero que estén listos porque ahí vienen. Y quiero empezar recordando algo que no tocamos la semana pasada, pero que es el primer capítulo de Corintios. Mira lo que dice Pablo a la iglesia,
Otra vez una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia increíble, con un montón de habilidades, con un montón de características deseables, plantada por el propio apóstol Pablo, pero que estaba muy mal. Mira lo que les dice. Le dice, amados hermanos, en el versículo 10, en el primer sección que aborda lo que la iglesia está diciendo, dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Les ruego que vivan en armonía, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. O sea, una unidad esencial, una unidad muy similar a la que Pablo le pide que tenga la iglesia en Filipos. Mira, no tengo ahí en pantallas, pero no hay problema. Luego, puedes ir, pero Filipenses 2, Gálatas, Efesios, Filipenses 2, les dice que tengan el mismo sentir. En el versículo 2 del capítulo 2 les dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, parece que Pablo habla mucho de la unidad, pero te dije que te iba a dar algunas malas ideas, ¿ok? Son ideas para que tú no las pongas en práctica y quizás hay algunas que estás poniendo en práctica que tienes que reevaluar. Primer mala idea que te voy a decir del versículo, acuérdate, estamos en el capítulo 3, 18, al final del capítulo. La primera mala idea es esta. Es un complejo de superioridad. Es pensar que yo o nosotros o mi grupo o esa mentalidad de nosotros versus ellos, nosotros somos mejores que ellos. O sea, yo soy mejor o nosotros somos mejores, nuestra iglesia es mejor, nuestra familia es mejor, nuestro grupo es mejor, nuestro país es mejor, nuestra raza es mejor. Y la realidad es cuando piensas así, en realidad te estás engañando a ti mismo. Y lo dice el propio apóstol cuando les habla de estas divisiones que estaban teniendo. Algunos creían, no, es que es mejor Cefas, no, es que es mejor Apolos, es que es mejor Pablo. Y él les dice, no se engañen a sí mismos. Les dice, no funciona de esa manera. Mira, las palabras de Pablo son bien claras. Dejen de engañarse a sí mismos. O sea, dejen de pensar que es así. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. O sea, esto no funciona así. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los soberbios en la trampa de su propia astucia. O sea, ellos se quedan atrapados en su propio raciocinio, en su propia idea de su astucia, quedan ahí atrapados. Y también sigue diciendo Pablo, y también dice el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. O sea, no se impresiona el Señor con lo que ellos puedan hacer o decir. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. O sea, no se jacten de Apolos o de Cefas o de Pablo. Pues a ustedes les pertenece todo. O sea, Pablo les está diciendo que van a reinar sobre todo. Más adelante les va a decir, ustedes van a tener que reinar sobre las cosas espirituales y no se pueden poner de acuerdo sobre las cosas terrenales. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida o la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes. Y ustedes, no es para ustedes le pertenecen a Cristo. Y Cristo pertenece a Dios. O sea, básicamente lo que les está diciendo es no se engañen, no crean que en esos tribalismos que había, en esas divisiones que había, en esos grupos que decían yo soy de este, yo soy de aquel. A mí me gusta cómo predica tal. No, si mañana predica tal pastor, entonces yo no vengo. O si esta semana a mí me gusta el grupo de tal o cual. Y eso pasa mucho en las iglesias.
en una iglesia en la que tuve el privilegio de servir, tratábamos de no decir quién iba a predicar, no anunciábamos quién iba a predicar, justamente para evitar esto. Si no predica el pastor tal, no voy, porque yo soy del pastor tal. Porque creemos que lo que dice 1 Corintios es así, es cierto. Entonces, bueno, primera mala idea, pensar que nosotros somos superiores que ellos, o que yo soy superior que tal o cual. Pero no es la única mala idea. Ese complejo de superioridad no es el único problema que puedes tener. La segunda mala idea es valorar la opinión de otros más de lo que valoras la opinión de Dios. O sea, pensar que lo que alguien dice es más importante que lo que Dios dice. O sea, pensar que el que dirán o lo que los hermanos de la iglesia piensen es más importante que lo que Dios opina de lo que voy a hacer. O sea, si los hermanos no dicen nada, entonces está bien. Pero ¿qué tal si el Señor sabe lo que estás haciendo? O si los hermanos piensan que eso no lo hago, porque entonces me van a decir tal o cual. Pero ¿qué tal si los hermanos están equivocados? Pablo les dice, no piensen que eso es lo importante. Porque lo que importa realmente es lo que Dios opina al respecto. O sea, el compromiso que nosotros tenemos, no le pertenecemos a Pablo, no le pertenecemos a Cefas, no le pertenecemos a Apolos, le pertenecemos a Cristo. Y luego sigue el capítulo 4. Y voy a leer los primeros 4 versículos. Dice, así que a Apolos y a mí, dice el propio apóstol Pablo, a Apolos y a mí, semejantes hombres de Dios, a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo. O sea, y luego él dice, de los pecadores soy el primero, y era el apóstol a los gentiles. Dice, considérenos como meros siervos, simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Pablo habla mucho de estos misterios que Dios tiene. Ahora bien, si alguien que recibe el cargo de administrar, ¿no? El cargo de administrador, debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco, no tengo en alta estima cómo me califiquen ustedes. O sea, no me importa lo que digan lo que quieran. No me importa lo que digan, cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, o sea, lo que diga el César, lo que diga el sumo sacerdote, lo que diga cualquiera de los centuriones o cualquiera de los que, como Pedro y Juan dijeron, me es necesario obedecer a Dios antes que a las autoridades humanas. No me importa lo que diga cualquier autoridad humana que se ponga en medio entre la tarea que yo tengo que hacer. Ni siquiera confío en mi propio juicio. O sea, ni siquiera lo que yo piense o mi propia astucia es importante. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia. Y recuerden lo de la semana pasada, lo único que me importa, lo único que predico, cuando me presenté ante ustedes, lo único que hice fue predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. El Señor mismo es quien me evaluará. Dios mismo es quien va a determinar y en quien va a tomar la decisión. O sea, básicamente lo que está diciendo es no importa Apolos, no importa Pablo, no importa Cefas, no importa. Lo que importa es Cristo. ¿Y qué piensa Cristo al respecto? ¿Qué piensa Cristo de esa división? ¿Qué piensa Cristo de cómo tú o él se están comportando? Por eso este tiempo y por eso este pasaje es tan relevante hoy. Porque lo que importa es qué piensa el Señor de cómo tú te estás comportando. ¿Qué piensa el Señor de cómo tú estás manejándote hoy? Porque no importa la política, no importa lo que otros digan, lo que importa es qué dice la palabra y qué te está pidiendo el Señor a ti que hagas. Por eso es tan importante, por eso es relevante que sigamos escudriñando las Escrituras. Así que mala idea, complejo de superioridad, mala idea. Mala idea, segunda mala idea, mirar lo que los otros piensan.
Prestarle atención a lo que los otros dicen. Así no es, no va por ahí. Y tercer mala idea, y esta es quizás toque más cerca al corazón para algunos de nosotros. En mi caso es probablemente la que más me pegó cuando estaba analizando el pasaje. Es mala idea juzgar a otros. Es mala idea juzgar a otros. Porque Pablo sigue diciendo, mira que todas esas motivaciones que tú tienes y todas esas cosas que tú estás ahí escondiendo, todo eso va a ser manifestado. O sea, todo eso va a quedar expuesto a la luz. Dice en otro pasaje Pedro que nuestras obras van a ser probadas como el fuego y va a ser por un lado como piedras preciosas que van a ser refinadas por ese fuego y por otro lado va a ser como heno y hojarasca y pajulla que prende el fuego y ¡fum! No queda nada. Nada. Así que no importa lo que tú digas. Lo que importa son las motivaciones del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? Eso importa más que qué haces. ¿Por qué haces lo que haces? Ahora, mala idea juzgar a otros. Miren lo que dice versículo 5 del capítulo 4. Dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo. No juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva. O sea, ustedes no son jueces. Por eso cuando alguien me pregunta, pastor, ¿usted piensa que aquel es salvo? Y digo, yo no soy el Señor para decir si este es salvo o no es salvo. O si, ¿usted qué opina? Pastor, yo lo que opino, yo predico la Biblia y el que escucha, entienda y que el Señor y el Espíritu Santo trabajen en la vida de que aquí nosotros no somos jueces. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que basarnos en lo que vemos, por sus frutos lo conoceréis, pero no somos jueces. Pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, por un lado, piedras preciosas y el oro que se acrisola, dice Primera de Pedro, se acrisola, se perfecciona, se purifica con el fuego. Y por otro lado, la pajulla y la llamarada, el heno y la hojarasca. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. No importa lo que hiciste, no importa qué tantos dones te dio Dios, y vamos a hablar de eso más adelante, lo que importa es qué hiciste con eso, o cómo lo usaste y cuál fue la motivación en tu corazón que te hizo llegar a eso. Ahora, malas ideas, ¿verdad? Malas ideas. Un versículo más acerca de esto de juzgar y que está en el Sermón del Monte, en Mateo 7, dice, no juzguen, Mateo 7, 1 y 2, no juzguen a los demás para que no sean juzgados, dice la Reina Valera. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pues serán tratados de la misma forma que tratan a los demás, o sea, con la misma vara que tú mides, serás medido. Serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. Con la misma vara que mides vas a ser medido. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Por eso no juzguen. Y otra vez esto no habla de salvación, pero habla de los hombres y de cómo nos manejamos. Mala idea, juzgar a otros. Mala idea, estar pensando lo que los otros opinan o estar buscando actuar de acuerdo a lo que los otros piensan. Y mala idea, el complejo de superioridad. Tengo una última mala idea que Pablo aborda. Les dije que la íbamos a mencionar. Mala idea, hacer alarde de nuestros dones. Porque ¿sabes qué? Los dones que tú recibes, esos dones espirituales que Dios te ha dado, en inglés es la misma palabra para don y para regalo. O sea, es un gift. Es un spiritual gift, un don espiritual. Y también es un gift, es un regalo. Este es un presente, un regalo que yo te hago. El don es un regalo. Y es una mala idea jactarse de lo que has recibido. Un ejemplo muy claro, que no es un don espiritual, es la gente que es muy inteligente. No, sí, yo tengo un IQ, un coeficiente intelectual más alto que el tuyo. Y la pregunta es, ¿qué hiciste tú para tener un coeficiente intelectual más alto que el mío? ¿Cuál mérito tienes en tener un coeficiente más alto que el mío? ¿O qué hice yo para tener un coeficiente más alto que el tuyo?
No dice nada, no hay nada que yo haya hecho para tener esa inteligencia o esa falta de inteligencia. Con los dones espirituales pasa lo mismo. Nada hiciste para adquirir los dones que Dios te ha dado. Son de Dios. Y como son de Dios, dice Pablo, de nada sirve de nada aprovecha que nos jactemos. Y el mismo Pablo lo dice aquí en la carta a los Corintios y lo dice en Efesios. Vamos a ver qué dice en el pasaje que estamos analizando, en los versículos 6 y 7, les dice exactamente esto. Les dice, armados hermanos. Puse el caso de Apolos y el mío como una ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité del Antiguo Testamento, no estarán orgullosos de sus líderes, de uno de sus líderes a costa de otro. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen a juzgar? ¿Qué derecho tienen a juzgar? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? O sea, ¿qué cosa tan especial tienes que no sea Dios el que te la haya provisto? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, entonces, si todo lo que tienes proviene del Señor y le perteneces a Cristo y Él fue el que te dio los dones y te capacitó, entonces la pregunta que sigue es obvia. Entonces, ¿por qué te jactas? Como si no fuera un regalo, como si, no, el talento que yo tengo para tal o cual actividad, la manera en la que... Fue algo que Dios te dio. Si trabajas en tus habilidades y talentos, y claro que sí, hay esfuerzo, y es honorable trabajar en nuestras habilidades y talentos para desarrollarlos, y Dios lo recompensa. Al que le dio un talento y lo puso abajo de la tierra, le dijo que era un siervo inútil, y al que tenía más y los puso en práctica, la parábola de los talentos, y los multiplicó, los echó a andar, los puso a trabajar y multiplicó el fruto de sus talentos, le dijo bien y lo recompensó. Pero Pablo les dice, ustedes no lo tienen porque ustedes hayan hecho algo. No es por lo que tú hiciste que tengas los dones que tienes. Y la iglesia de Corinto tenía muchos dones. Entonces, eso es lo que Pablo les dice a los efesios, pero también a los corintios, pero también se lo dice a la iglesia en Éfeso, en un pasaje que nos encanta porque habla de la salvación. Dice que nosotros somos salvos por gracia, que no es algo que tú hayas hecho, no es, la salvación es, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que es un don, un regalo de Dios, pero que no es algo para que tú te jactes. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Me gusta la Nueva Traducción Viviente. No por obras para que nadie se gloríe, o no por algo que nosotros hayamos hecho para que ninguno de nosotros pueda jactarse de ser salvo. Yo soy tan bueno que Dios me salvó. Yo soy tan importante que Dios me salvó. Y no, es todo lo contrario. Dice que estábamos completamente perdidos, alejados del Señor, y en su misericordia Él nos rescató, nos hizo aceptos en el amado. No había justo ni aún uno, no había quien hiciera lo bueno, y estando muertos y en esa condición de separación espiritual, Él nos dio vida y nos las dio por el puro afecto de su voluntad, dice Pablo en esta carta un poquito antes, por el puro afecto de su voluntad. Bendito el Padre y el Señor el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él nos bendijo, nos redimió en Cristo, nos selló con el Espíritu Santo para que fuésemos hechura suya, para que fuésemos adoptados en la familia de Dios. Entonces, nada de lo que de la obra salvífica tiene que ver contigo y conmigo. Él nos salvó para que ninguno de nosotros se jacte. Así que mala idea jactarse de los dones que tienes, de la salvación, porque es de Dios. Un montón de malas ideas, 4 ideas malas, pero ahora viene la parte que siempre considero yo es la más importante, que es, ¿qué vas a hacer con esto? O entonces, ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer con esto?
¿Con qué se come? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo aplico esto en mi vida? Y la semana pasada te di el entonces que de Pablo, que dijo, no me hablen de otra cosa que no sea Jesucristo y Jesucristo resucitado. Hoy te voy a dar como el entonces que, el punto de aplicación. Ya te di las malas ideas. Ya te dije qué no hacer. No te creas más que los demás. No tengas estés mirando a lo que los otros piensan. Mira lo que Cristo opina de lo que estás haciendo. Y no te jactes. Ahora te voy a dar una buena idea. Ahora te voy a decir qué sí hacer. Una buena idea. Mejor dicho, dos buenas ideas. La primera, bueno, antes de decirte las buenas ideas, quiero ir a un pasaje importante que es vital para entender esta unidad que Pablo está enseñando a la iglesia y es la oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús. Hoy cantamos un poquito la bendición sacerdotal de Números, pero hay otro pasaje muy sacerdotal de Jesús cuando ora por sus discípulos y por los, como decía la canción, los hijos de tus hijos, y Jesús ora por los discípulos y por los que han de creer por la labor de sus discípulos. Y dice lo siguiente, dice, no te pido solo por estos, o sea, los discípulos, sino por los que creerán en mí, dice Jesús, por el mensaje de ellos. Te pido que sean uno. Está orando Jesús al Padre y le dice, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Así como tú y yo somos uno, esa unidad que nosotros tenemos, le dice Jesús al Padre, que ellos la experimenten. Qué hermoso pasaje. Es decir, como tú estás en mí, de esa manera que ellos experimenten esa unidad. Y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la iglesia es el testimonio más fuerte para que el mundo, en lugar de decir, mira a esos cristianos, cómo se comportan, lo que hacen, la unidad en la iglesia es el lugar donde gente de distintas culturas, de distintos trasfondos, de distintos contextos, vienen y alaban juntos al Señor. Es el testimonio más poderoso que podemos tener del Evangelio en el que creemos. Así que te dije que te iba a dar buenas noticias, buenas ideas, buenas cosas para hacer. La primera idea, para que la consideres. ¿Qué tal si en lugar de pensar yo soy mejor que aquel y en lugar de estar en ese tribalismo de nosotros versus ellos, en esa idea de cómo dividir, empezamos por casa? ¿Qué tal si empiezas por casa? Y te preguntas, ¿cómo contribuí yo? ¿Qué hice yo para que estemos donde estamos? Para que estemos donde estamos como familia, para que estemos donde estamos como sociedad, para que estemos como estamos como nación. ¿Qué hice yo? No qué hiciste tú. No una lista de las cosas malas que yo sé que tú estás haciendo, sino empezar por casa. ¿Y por casa cómo andamos? ¿No? En casa de herrero, cuchillo de palo. Se dice en mi tierra. Hablamos un poquito de Mateo 7. Voy a volver a ese sermón de Jesús en el monte, increíble. Les dice, ¿por qué te preocupas por la astilla o la viga en el ojo de tu hermano? La paja, la astilla, el pedacito de astilla en el ojo de tu hermano, cuando tú tienes una viga o un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y es fuerte para Jesús. Dice, hipócrita. Hipócrita. Primero, quita el tronco, quita la viga de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. O sea, empieza por casa. No empieza en
inútil que no sabe. No, empieza por casa. Y después, dice Gálatas 6, cuando habla de restaurar y de ayudar al otro, este es uno de los principios del pacificador, que tengas cuidado de no caer. No solo que empieces por ver cuál es tu contribución al problema, sino que tengas cuidado de no caer, que cuando vas a ayudar a otro tengas cuidado, porque ese proceso de ayudarle al otro a ver, ese proceso de creerse el Espíritu Santo, a mí me encanta, ¿no? Cuando en casa, Vale o yo empezamos a hacer el papel del Espíritu Santo y viene ese momento en el cual tú tienes que hacer esto y sabes que, y empezamos hasta con la Biblia, ¿no? Nos decimos versículos bíblicos que sabemos que están en lo correcto y adoptamos ese papel en el cual yo soy el Espíritu Santo en la vida de mi esposa. Déjame decirte, no funciona. No funciona cuando yo lo hago, no funciona cuando Vale lo hago. Funciona cuando tú vienes y dices, mira, te quiero pedir perdón por mi contribución al problema. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué hice yo para estar donde estamos? ¿Cuál fue mi contribución al asunto? Y hay tanto que podríamos aprender. Hay tanto que podríamos aprender si cambiáramos ese switch. No me pueden quitar mis derechos. No podemos ceder, porque si cedemos entonces vamos a perder. No. ¿Qué tal si en lugar de abordar toda esta situación que estamos viviendo, la abordamos desde cómo contribuí yo? ¿Cómo contribuí yo? Ya sea desde un lugar de injusticia, ya sea desde un lugar, desde el odio, de todos los bandos. Saca primero la viga de tu ojo y después vas a ver que lo que el otro tiene es una astilla y que vas a estar en condiciones de ayudarlo, pero saca la viga de tu ojo. Una buena idea, una muy buena idea de hecho, una muy buena idea porque si haces esto, déjame decirte, uno de los principios del pacificador es que esto es contagioso. Esto es increíble, porque cuando empiezas a vivir de esta manera, te haces casi que adicto a esta forma de vivir en la cual tú dices, uy, sí, él está haciendo algo mal, pero ¿qué hice yo? Y entonces la otra persona que estaba lista para ir a la batalla, ahora está completamente desarmada y dice, no, ¿sabes qué? En realidad fui yo. Y ahora estamos peleando por ver quién tuvo la culpa, pero no mirando hacia el otro, sino diciéndole, sí, está bien, pero yo entiendo, si yo no te hubiera dicho eso, tú no hubieras reaccionado. Y entonces entramos en una espiral que tiene la otra dimensión, en un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. Pero bueno, no quiero irme por las ramas con el pacificador, me encanta el tema, pero una buena idea empieza por casa. Empieza por casa. Otra buena idea, y esto es más difícil todavía. A ver, espérame. Lo que dijiste fue... No. Creo que entendí mal lo que dijiste. A ver, ¿lo quieres decir de esta manera? ¿Lo que estás queriendo decir es esto? Lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo es esto. ¿Es lo que quisiste decir? O sea, en otras palabras, una buena idea es asumir lo mejor del otro. O sea, asumir lo mejor del otro. Y es muy difícil porque, sobre todo en relaciones que están dañadas, en relaciones difíciles, pero asumir lo mejor del otro. Porque de esa manera, entonces, dijo algo que es insensible, dijo algo que es racista, o dijo algo que es poco sensible, o dijo algo que es hiriente. Y entonces ya condenamos y volvemos a lo que era una mala idea, juzgar a otros. Pero Pablo y el propio Jesús lo dicen, asumamos lo mejor. Asumamos lo mejor. Si alguien nos ofende, preguntar si realmente nos quiso ofender, porque quizás no nos quiso ofender. Quizás simplemente lo dijo sin pensar. Y entonces podemos dialogar, podemos negociar, podemos tener una solución que está en el cuadrante de las respuestas de paz, no de las respuestas de agresión o de las respuestas de escape.
otro de los elementos del pacificador. Si quieren el libro me lo piden. Pero Pablo va a seguir hablando de este tema y les va a decir que en uno de los capítulos, que es el capítulo del amor de la Biblia, que se llama en 1 Corintios 13, les dice que el amor nunca se da por vencido. No pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. El amor no deja de ser. Y qué bonito sería que empezáramos a actuar de esta manera. Mirando qué hice yo para contribuir a esa situación y mirando cómo puedo asegurarme de que esta persona no tiene una mala intención, preguntando, asumiendo la mejor de las intenciones. Unidad, un tema bien complicado en estos tiempos, tan complejos, de tanta división, de tanta carga política, de tanta violencia, de tanto ruido de todos lados. Aquí aplicada a la iglesia, porque habla de Apolos, de Cefas, pero quizás hoy podemos aprender un poquito de estos dos conceptos, de estas dos buenas ideas. Sacar la viga de nuestro ojo y asumir lo mejor de las personas. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos muestra la carta de Pablo y que nos dice cómo manejarnos, y que el día de hoy nos confronta con esta realidad de buscar y promover la unidad y de asumir lo mejor de las personas, de escuchar, de analizar nuestra contribución al problema y de actuar en consecuencia y al actuar, Señor, pensar en cómo quieres que nos manejemos, qué quieres que hagamos. Yo te ruego que nos des esa unidad que el apóstol describe, no solo en esta carta, sino en cada una de sus cartas en la iglesia, Señor. Te ruego que nos ayudes a ser ese grupo de seguidores tuyos por el cual tú oraste, que en nuestra unidad el mundo vea que tú eres enviado del Padre. Ayúdanos a vivir y a reflejar esa unidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a terminar con un canto que escogí para irnos recordando que Dios es grande, porque esta tarea de obrar en consecuencia y de actuar de esta manera es muy difícil. Por eso necesitamos ser recordados de que tenemos un Dios grande. Así que vamos a cantar que el Dios que tenemos es más grande de lo que podemos imaginar o decir. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán.
vidas. Por siempre te alabaremos porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Él es grande y digno de alabar. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, miércoles el grupo pequeño en Zoom. El domingo aquí estaremos en la iglesia en línea y a las 10:30 los que gusten acompañarnos aquí estaremos en la yarda, aquí entre los dos edificios. Vale, ¿nos despides en oración? Claro que sí. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por este día en el que podemos venir a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor. Gracias porque tu sabiduría es mucho mejor que la humana, Señor. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque tenemos tu palabra para ser guiados día a día en tu sabiduría. Te pedimos que nos ayudes a pedir cada día como Salomón, Señor, la sabiduría que viene de ti y que podamos ser prosperados en nuestro crecimiento espiritual, Señor, cada día por tu buena voluntad. Te damos gracias, te pedimos que nos acompañes en la semana y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a poder seguir teniendo sabiduría para seguir dando pasos en estos nuevos pasos para estar juntos otra vez. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.